Como cada tarde buscamos analizar los distintos temas que son noticia en la agenda internacional y desde que el presidente estadounidense Donald Trump estrenó su segundo mandato, el asunto arancelario, por supuesto, ha ocupado los primeros lugares en la agenda informativa internacional. Esta estampida que ha hecho utilizando los aranceles como un arma política con la mayoría de los países que tienen relaciones comerciales con Estados Unidos, pero además ha sido especialmente duro con China, su principal rival económico, y que además, según las proyecciones, pudiese o puede superar a Estados Unidos como la potencia económica global. Por supuesto, es fundamental hacer este análisis y lo vamos a hacer junto a Aymara Gerdel. Ella es directora del Centro de Estudio Venezolano sobre China, ya ustedes la conocen, ha venido en otras ocasiones a Brújula Internacional y conoce muy bien el asunto de China. Bienvenida, Aymara. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y es un placer acompañarlo. Gracias a ti por acompañarnos y además qué bueno que estás aquí para ayudarnos a entender este tema, porque se habla mucho de el asunto de los aranceles, pero desde esta visión más occidental, más norteamericana, estadounidense, pero es importante, por supuesto, analizar China y la respuesta tan inteligente que los chinos han tenido a esta embestida de Donald Trump. De hecho, escuchamos a altos representantes del gobierno chino con mucha calma, ¿no? Muy propio de lo que es la diplomacia china, y decía incluso el presidente Xi Jinping que la economía china no era un estanque, sino era un mar, ¿no? Y esto refleja un poco lo que significa China, el peso específico que tiene para la economía mundial. Hablar un poco de esto que hace Donald Trump de subir casi a un 200% los aranceles a China, algo que es improbable, que no tiene básicamente sentido, de qué manera esto puede impactar a la economía mundial y revisar de qué manera China toma esto, ¿no? Sí, lo importante acá es comprender algunos hechos históricos y las causas de algunos acontecimientos. En este sentido, es importante señalar que en la actualidad China representa, según cifras del Fondo Monetario Internacional, cerca del 18% de la economía mundial. Pero esto no siempre ha sido así. Si revisamos, hay un trabajo que es muy importante tener algunas nociones porque es un trabajo que elabora August Madison. Él es un historiador económico y él hizo una reconstrucción desde el punto de vista económico de cuánto pesaba para las principales economías a nivel mundial el PIB. Y lo hizo desde el año 1 después de Cristo hasta prácticamente el 2010. Hay unas proyecciones que incluso lo acercan hasta la actualidad. Entonces, si revisamos esa historia económica, vamos a observar que China llegó a representar el 35% del peso de la economía global en el año 1820. Eso es más o menos el contexto de la revolución industrial. Esto quiere decir que China ha tenido, en la historia económica de la humanidad, ha tenido una relevancia muy importante porque China representa un estado civilizatorio. En este sentido, en la actualidad, con todo el boom y el desarrollo económico que ha tenido China, bueno, se ha venido recuperando después de una serie de acontecimientos como la guerra del opio y en la actualidad pesa el 18% de la economía global. ¿Ok? ¿Quién es el principal socio económico de China? Es Estados Unidos. Si revisamos qué es China, en la actualidad es la principal nación comercial, es decir, es la nación que exporta más bienes y servicios en la economía global. ¿Okay? Adicionalmente, es la segunda economía a nivel global y la primera por paridad de poder adquisitivo desde el año 2017. Es decir, si revisamos cómo es el intercambio comercial entre China y Estados Unidos en el marco de este conflicto, porque esta es el origen del conflicto y las medidas que toma el presidente Trump, tenemos que el comercio total de China con el resto del mundo es más de 6 billones de dólares. Sin embargo, cuando revisamos la relación comercial entre China y Estados Unidos, tenemos que es más o menos 688.000 millones de dólares. Esto quiere decir que es el principal socio comercial, como ya lo había mencionado, de China. Ahora, ¿qué tiene China con Estados Unidos? Bueno, China tiene una balanza comercial a favor de más de 360.000 millones de dólares. Esto ha generado un descontento no solamente de la administración Trump, segunda administración, sino ya en la primera. Ya en la primera lideró lo que todos conocemos como la guerra comercial, pero ahora
ha sido como una versión mejorada de la guerra comercial que se planteó en el año 2018 y en esta nueva etapa, bueno, se aplican estas medidas arancelarias. Cabe destacar que la economía de China y la economía de Estados Unidos es profundamente interdependiente, es decir, no la puedes separar de un momento a otro, sino todas las cadenas de valor de los bienes y servicios que exporta Estados Unidos, bueno, están vinculados de alguna forma con China. Y eso es así porque todo el proceso de globalización procuró que fuese de esa forma. En este sentido, ¿qué ocurre? Trump eleva los aranceles para de alguna forma tratar de modificar esta balanza comercial deficitaria para Estados Unidos y hacer alguna especie de justicia, lo que él señala o denomina o cataloga como una injusticia. Fíjate que la teoría de Trump o la ideología de Trump, incluso hay un filósofo ruso que se llama Alexander Dugin, que publicó recientemente un libro que se llama The Trump Revolution en inglés. Él plantea una estrategia de desacople. Él pretende desacoplar la economía estadounidense de la economía china, pero está iniciando este proceso en áreas estratégicas, es decir, en industrias que son claves para el desarrollo, no solamente de Estados Unidos, sino todos los países del mundo, por ejemplo, la inteligencia artificial. En este sentido, la industria de semiconductores y posteriormente la industria de chips es una industria vanguardia donde Estados Unidos ha implementado esta estrategia de desacople, específicamente la administración Trump, y pretende que todas las cadenas de valor que obviamente producen un bien o un servicio, bueno, estén en Estados Unidos, se produzca este bien y sea comercializado en el resto del mundo. Para ello, impone no solamente, hay medidas arancelarias y medidas no arancelarias. Por ejemplo, las sanciones comerciales impuestas por la OFAC o por otras instancias también son medidas no comerciales, no arancelarias, a eso me refiero. Pero es un conjunto de medidas que se aplican para obligar a otros países a que muden sus industrias al territorio estadounidense o a que las mismas industrias estadounidenses que producen, porque es mucho más barato producir en Asia que producir en Estados Unidos, bueno, vuelvan otra vez a territorio norteamericano. De hecho, muchos analistas comentaban que Donald Trump tuvo que retroceder, ¿no?, en esta apuesta tan agresiva hacia China, precisamente porque sabía que iba a perder la guerra comercial frente a China. Pero Aymara, vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a seguir analizando este y otros temas. Es momento de hacer una pausa y en esta conversación con Aymara Gerdel, ella es directora del Centro de Estudios Venezolanos sobre China, también es profesora de la Universidad Central de Venezuela. Al regreso vamos a seguir escuchando su análisis. Hacemos pausa y ya regresamos.